Bien, habíamos terminado con que en 1879 la Asamblea Nacional de Bolivia dictó la resolución que le exige a la empresa salitrera de salir de lo adeudado, creo que es retroactivo, hecho que va en contra del acuerdo diplomático de 1874, o sea, Bolivia toma esta decisión en 1879, que va en contra de esto al conflicto bélico que ya sabemos que es la Guerra del Pacífico. En febrero se presenta el capitán chileno José Manuel Borgoño en calidad de parlamentario ante las bolivianas, que Chile considera que en ese momento, con esa notificación, en ese momento entrarían las tropas chilenas a Antofagasta y se tomarían Antofagasta. ¿Por qué? A ver, hubo, ¿no es cierto?, había llegado el acorazado, aquí es donde yo ya entro en la perdición mental. El acorazado, no sé si Jorge me puede ayudar. Chile, al ver que ellos ya sabían que había una alianza entre Perú y Bolivia, una alianza secreta en contra de Chile en caso, de una forma defensiva en caso de algún problema. Entonces Chile manda al acorazado Blanco Encalada, ¿es? Lo manda por mar a Antofagasta. Entonces ahí estaba la conversación. ¿Se me escucha? Lo escucho bien. Ya. Empieza la conversación de que ya vamos a conversar, pero que Chile retire el Blanco Encalada, y Chile dice que no. ¿Por qué? Porque obviamente Bolivia, al tener una resolución de cobro de impuestos, va en contra del tratado firmado en 1874. ¿Ya? Y aquí ya empezamos con la entrada de las tropas y la parte bélica. ¿Es así o no es así? Porque, ojo, yo aquí represento y soy una de las que no sabe, que no lee, que sé lo que me contaron, que me quedo con lo que me gusta. Así que yo planteo esa postura y ustedes me corrigen. Entonces, ¿cómo empieza esto de la Guerra del Pacífico? Bueno, no sé, Mario, no sé si quieres tú partir, ¿no? ¿O parto yo? Es que, como tú dijiste en el primer capítulo, que para entender en sí la Guerra del Pacífico hay que volver un poquito atrás. Entonces, volvamos en el periodo de 1866, cuando los 4 países forman esta alianza, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, para expulsar a este intento de conquista española. Como un intento bien vano que hizo España para reconquistar estas tierras. Expulsan en el Callao en el combate de 2 de mayo de 1866. Y ya con el enemigo en común ya vencido en sí, vuelven las tensiones internas. Todos los países habían intenciones de decía, pelea interna por la lucha de los poderes. Y sumándole eso, que las fronteras en ese periodo no estaban bien definidas. Perú con Ecuador, Perú-Bolivia y Bolivia-Chile. Porque en ese minuto no estábamos limitando con Perú. Éramos supuestamente limitados con Bolivia. Entonces, comienza esta lucha por la tierra de Antofagasta, donde mayoritariamente la población era chilena, con empresas de inversiones chilenas. Entonces, Chile trata de reclamar nuevamente esas tierras, diciendo que nosotros llegamos, si tú me puedes apoyar ahí, está el paralelo 26, ¿cierto? Para el tratado del 74 ya era el paralelo 24. Claro, cuando después llega el primer tratado con Bolivia, llegan hasta ese punto. Chile renuncia a la pretensión de llegar más arriba, más hacia el norte, y Bolivia también renuncia a llegar más hacia el sur. Llegan hasta ese punto. Claro, con la idea de recibir la ganancia de salitre de forma equitativa, si no me equivoco, ¿cierto? Hasta ese minuto está todo bien. Hasta que llega Daza y pasa todo lo que ya habíamos comentado.
Claro. Bueno, ahí es donde que nos quedó pendiente del capítulo anterior lo de la Liga de la Patria, y justamente se explica en este contexto de que la mayoría de la población de Antofagasta, si bien Antofagasta estaba bajo la soberanía boliviana, la mayor parte de la población de Antofagasta son migrantes chilenos que se van a trabajar allá, cuyos patrones también eran chilenos mayoritariamente, ¿ya? Y no solo en la ciudad de Antofagasta misma, sino que también junto con el Salitre ahí el otro gran foco de concentración de gente era la mina de plata de Caracoles, que estaba más hacia el interior. Y claro, en este Bolivia, contexto, hacia perdón, Bolivia. Hacia Bolivia estaba esa mina de plata, ¿cierto? claro, más hacia el interior, claro, yendo como hacia Calama en el fondo. Claro, porque el empresariado boliviano no estaba muy interesado Sí, en explotar en esa libre, estaba más interesado en explotar las minas de plata que tenía Bolivia. claro, que históricamente la élite boliviana se había sustentado fundamentalmente de eso. Potosí siempre fue la más grande. Después, Claro, ya en el siglo XX va a ser el estaño, en donde buena parte de la élite boliviana va a invertir. Pero ahí, claro, la Liga de la Patria en este contexto, que también hay que pensar, yo no sé muy bien cómo estaba esto en la sociedad boliviana, pero en el caso chileno, hace rato, yo me atrevería a decir que ya desde 1850 venían surgiendo acá en Chile estos ejemplos de sociabilidad eh, que nosotros después vamos a conocer como las sociedades mutuales, las sociedades de socorros mutuos. La Liga de la Patria nació un poco como, me da la impresión, en esta lógica. Obviamente somos chilenos, pero no estamos en Chile, nos ayudamos entre nosotros, sobre todo frente a los abusos que percibimos de parte de algunos bolivianos, y nos damos protección, pero al mismo tiempo también empieza a surgir una cosa nacionalista. Bueno, estas ligas patrióticas en otras partes por ejemplo, en Europa no fueron raras en el siglo XIX. Ya estas ligas secretas en donde está la idea de que hay un territorio que es un territorio que está, hay un cierto irredentismo que se llama, la idea de que este territorio debería ser de nuestro país. O sea, como bueno, y probablemente dato, una de esas ligas provocaron la Primera Guerra Mundial. de hecho, bueno, la célebre mano negra en el caso de los serbios, claro. Y bueno, en el siglo XIX están los carbonarios, por ejemplo, en Italia hay varias. En ese sentido, aquí los chilenos no somos tan originales. También hay una cosa de la época que se presta mucho para eso de estas ligas medias semisecretas y con cierto aire de conspiración también detrás. Y Ya, que obviamente eso pero, ayudó, ahí termino, y eso ayudó a que el gobierno chileno, ante este ultimátum boliviano, probablemente considerara que estaban dadas las condiciones para poder hacer una acción militar como la que se llevó a cabo. O sea, si el gobierno chileno hubiera tenido en consideración, no sé, que Bolivia tenía una capacidad de poder resistir en la ciudad de Antofagasta, probablemente lo habría pensado dos veces, sobre todo pensando que Chile venía en una muy pésima situación económica. 1878 es años de crisis económica acá en el país, y uno de los años más malos probablemente del siglo XIX. Para toda América. Mm, Fue, sí. sí. oye, pero tuvimos el coraje de tener una liga. Podemos ser copiones, pero la tuvimos, ¿ah? La tuvimos. Mira, colgándome un poco lo que comenta Alejandro, hay algunos escritores, un escritor en particular que dice que la guerra del Pacífico es netamente económica. Fue porque le tocaron la mano al bolsillo al empresariado y ahí Chile fue a la guerra. Eso es mentira. Sí tiene algo en cierto, que sí, fue una parte económica, pero no fue del todo. Como habla Alejandro, sí habían abusos por parte de la autoridad boliviana, sumándole que Bolivia desconoce el tratado, que eso es importante, si hay un punto, por eso cuando se habló sobre en el gobierno de Sebastián Piñera sobre la salida del mar, Piñera siempre hablaba sobre el tratado, los tratados se cumplen. ¿Quién fue el primero en romper el tratado? Fue Bolivia. Independiente que fue por aumentar el impuesto, no, el primero que desconoció el tratado fue Bolivia. Independiente de las causas que llevaron al gobierno de Daza a tomar esa decisión,
lamentablemente los tratados se tienen que cumplir, o si no, todos estaríamos haciendo lo que los países quisieran hacer. Entonces, a eso apelaba más Chile, si no me equivoco. Eso es súper importante y es con lo que yo dejé enganchado el capítulo 1 con este. Por ejemplo, yo a mí cuando supe lo de la guerra de Rusia a Ucrania y toda esta maldad, qué terrible, y de verdad yo creo que nada justifica una guerra y la muerte de civiles, ni siquiera la muerte de soldados. Cuando uno tiene, debería ya en el 2022 deberíamos tener capacidad de acuerdo, con capacidad de tolerancia, capacidad de convenios, de conversar. Pero es porque, como yo decía, Putin se levantó con la pluma parada y dijo, hoy día mando y bombardeo y mando las tropas, y por maldad, o también en forma mundial, para poder llegar a esa situación, tiene que haber un incumplimiento, tiene que haber habido ahí un tratado, un convenio entre ambos países que no se cumple por alguna de las partes para que la otra, que se vea sobrepasada en ese tratado, se vea vulnerado, llegue a estas instancias de violencia. A ver, bueno, es una buena comparativa tomarnos respecto del conflicto actual. Si bien en el caso de la guerra de 1879, yo creo que sí hay si se quiere, de parte de Chile, un perfil mucho más legalista. O sea, se supone que respecto de 1879 hay un sistema internacional y hay una diplomacia que es mucho más capaz que la de 1879, pero hoy día tenemos una guerra como la que tenemos y a la escala que bueno, los medios de comunicación nos lo muestran. Creo yo bueno, comparto con Mario, y de hecho creo que una de las mayores evidencias que hablan a favor de que esta guerra tuvo más bien un aire de reivindicación legal y no meramente una cuestión de especulación de intereses comerciales, como, bueno, la historiografía boliviana habitualmente ha insistido. De hecho, habitualmente la historiografía boliviana y también la peruana, la gente más radical poco menos que cuenta como que Chile eran vasallos de los ingleses, entonces fueron los ingleses los que en el fondo tramaron la guerra, y inventan toda una tesis poco menos donde el gobierno chileno y todos son títeres en el fondo de la reina Victoria y sus primeros ministros, lo cual es muy absurdo de por sí, porque si bien los capitales ingleses ejercían un rol importante en el comercio internacional al que estaba asociado Chile, sobre todo en el puerto de Valparaíso, la injerencia práctica que el Reino Unido podía tener en una decisión así era escasísima. Escasísima. La guerra acá, de hecho, y bueno, y ahí voy al tema central de la gente de la época no percibió la guerra como una cuestión meramente de intereses económicos. La gente de la época no la percibió así. La gente percibió que Bolivia y luego Perú eran dos países que se habían confabulado sin razón alguna y que habían lanzado un baldón, una ofensa a Chile. Ese es el discurso cotidiano con el que la gente común a la larga se tomó la guerra de por sí. Obviamente había mucha gente común, sobre todo del bajo pueblo, que no estaba interesada en la guerra tampoco. De hecho, Sí, hubieron casos en un de principio no eran muy pocos los soldados, los alistados para poder ir a esta batalla, hasta el exacto, combate naval de Iquique. Mira, exacto. interrumpiendo un poquito, este escritor el que hice mención es un escritor chileno. No lo voy a mencionar porque me cae mal, pero sí su obra, que es Historia Secreta. Habla que netamente el pueblo en esa época no estaba interesado en la guerra. Y miraba una cosa muy lejana, allá en el norte, están peleando unos cuantos. Pero voy a mencionar un libro que es como de primera fuente, que es Un veterano de 3 guerras. Este autor cuenta cómo lo vivió netamente la población. Era un personaje que
está en una situación bien económica, bien parada acá en el país. Era abogado, tenía su buffet, tenía todo, o sea, tranquilamente. Pero él decide por acto patriótico ir a la guerra. O sea, no es por otra causa. No por otra causa así como voy a defender los intereses empresariales del país, no. Algo patriótico. Entonces, aquí tenemos de primera fuente cómo se vivió la guerra. El que quiera leerlo, lo recomiendo mucho. Es muy buen libro que narra tres guerras, como dice el título, tres guerras que vivió el país. Entonces, es importante no quedarnos con una versión de los hechos. Sigan investigando. Siempre sigan investigando. No se queden con una pura fuente, leí esto y esto es lo que es. No. Cuestiones el por qué. Eso es lo importante. Mira, yo también he escuchado que también fue una, como mencionó por ahí Alejandro, fue una conspiración también la guerra y fue una manipulación. Pero en el fondo a lo que queremos llevar es a cómo reaccionó Chile, el pueblo chileno, el pueblo que somos nosotros. Insisto, el pueblo no es pobreza, el pueblo somos nosotros. Cómo reaccionó la nación ante este conflicto que comenzó por un conflicto diplomático y llegó a la guerra. Quien bien explicó Alejandro y reforzó Mario que viene de una historia atrás con otros. Ya venían con otras rencillas, ya la cosa estaba media quebrada desde mucho antes. Y ahora entiendo que tiene que ver la independencia de Chile, porque yo conversando con otra persona decía, me estáis confundiendo, me metí a Bernardo Higgins y me habláis de ahora, estoy como confundida. Entonces, como yo soy una persona de general, que no tengo muchos conocimientos, como que me confundí y ahora, claro, entiendo que venían cosas pendientes desde esa época. ¿Ya? Bueno, pasa esto, a luchar, hubieron enfrentamientos, estaban llevando, luego sucede que Chile llega a Antofagasta y como no hay conversaciones, el gobierno chileno notifica debido a este rompimiento de tratado. Si ustedes me van corrigiendo después, se entera de una sospecha de alianza secreta entre este acorazado a María de Antofagasta y indica que no va a haber arbitraje en Antofagasta. El 14 de febrero, Pero en la ojo, compañía de... disculpa, ¿Perdón? hay un motivo por qué no hubo arbitraje. Porque el ¿Cuál país fue? árbitro ya es Perú. Y como Chile se enteró de este tratado secreto, no quiso el arbitraje. Porque Buenísimo. obviamente, ¿cómo va a haber un arbitraje en un país que estaba favoreciendo a otro? Sí, es como hablar ahora de que algún día vamos a hablar del PPT-11. O sea, después donde nosotros... Sí, ahí hay un tema también que los jueces internacionales, el 75% son de las empresas internacionales. Ya, pero ese es otro tema. Bueno, Pero como que seguimos en lo mismo, ¿ah? Nos cambian los personajes y la situación. bueno, y durante la guerra, yo sé que aquí nos estamos adelantando, sí hubo intereses internacionales, paradójicamente, con la intención de arbitrar ya cuando la guerra había estallado, ya cuando la guerra, y probablemente la muestra más evidente de una potencia que trató de mediar en este conflicto se va a dar por ahí, si mal no recuerdo, del año 1880, donde Estados Unidos manda un buque de guerra, el USS Lackawanna, pero no lo manda en misión militar, sino que lo manda en misión diplomática para tratar de abuenar a las partes. Y eso también, si bien Estados Unidos todavía no ejercía toda la injerencia que en las décadas siguientes empezaría a ejercer, también muestra, bueno, un poco lo que estamos viendo ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo también los poderes de las grandes potencias a veces se meten en estos conflictos pequeños, tratando obviamente de reforzar ciertos roles propios. En este caso, obviamente, el que Estados Unidos se había dado a sí mismo como protector de la independencia de toda América. América para los americanos, la doctrina que el presidente James Monroe había declarado como una línea de política internacional de Estados Unidos. Y uno diría, ¿por qué los estadounidenses estaban tan preocupados de que Chile se abuenara con Perú y sobre todo con Perú? Y bueno,
también ahí hay otros países que obviamente intentan jugar sus roles de... Con esto tampoco estoy diciendo que Estados Unidos controlase a Perú, no creo eso. Pero no deja de ser llamativo que, bueno, aparece gente que no la llama a nadie y bueno. Es que lo que pasa es que Sacan Estados su Unidos miraba tajadita. a Chile como el país agresor malo. Sí, Nosotros éramos los malos de la guerra. sí. ¿Cachai? Claro, Estados Unidos sí tenía cierto una política más pro-peruana Claro, en en la la guerra fase que, diplomática, sí. claro. Incluso Chile no le importaba a Estados Unidos, si había que enfrentarse contra Estados Unidos, Chile se iba a enfrentar contra Estados Unidos. Porque hubo un accidente en el canal de Panamá donde Chile mandó un buque para atacar a los norteamericanos para que dejaran a Panamá tranquilo. Es una historia bien Eso interesante. fue, claro, eso fue después de la Guerra del Pacífico, justo después. Claro, claro. Sí, Entonces Chile no le... si había que pelear contra los gringos, lo veíamos pelear, ¿no? claro. Bueno, Chile se atrevía a hacer esas cosas en esa época porque Estados Unidos todavía en la zona del Pacífico estaba poco desarrollado. De hecho, la flota de guerra en el Pacífico que tenía Estados Unidos era ínfima todavía. Y por eso Chile también se atrevía un poco a hacer esas bravatas, pero ya después ya, bueno, 10 años después de la Guerra del Pacífico hubo un suceso que no vamos a entrar obviamente ahora a hablarlo, pero al que le interese, que es el incidente del Baltimore, donde sí literalmente el presidente de Estados Unidos de la época, Benjamin Harrison, amenazó a Chile con iniciar una guerra contra Chile. Y Chile tuvo que pedir disculpas y tuvo que deshacerse en disculpas porque una pelea en una cantina en Valparaíso terminó muy mal por unos marinos gringos que andaban metidos ahí en la farra y bueno, en Estados Unidos se usó como una excusa para decir vamos y peguémosle a este país sudamericano insolente que se cree, o sea. Pero eso ya es otra historia, eso después, sí. Bueno, queda claro que los países cuando externos a un conflicto se entrometen, después cobran su ayuda. No es por solidaridad, ni compasión, ni mira que voy a ayudar a este pobre país que está siendo afectado. O sea, claramente ve los intereses y qué es lo que puede sacar de ello. Hay que también tener en cuenta por qué Perú intentó, a pesar que ya Chile tenía su tropa apostada en Antofagasta, trató de alguna forma salir igualmente diplomáticamente de la posible guerra en ese entonces, porque ni Perú ni Bolivia estaban preparados para la guerra. Estaban escasamente preparados. ¿Ya? Sus buques eran viejos de Perú, a pesar que el Huáscar era como el barco más moderno, pero era 10 años más antiguo que un barco que nosotros teníamos. Oye, y ¿Ya? a pesar de que es verdad que tenían más hombres que Chile, Sí, nos, sí, nos triplicaban en hombres, sí. pero en armamento no eran tampoco muy superiores. No, tenían armamento, pero a diferencia de Chile, Chile tenía un fusil estándar para la tropa, mientras que Perú tenía varios fusiles para la tropa. ¿Y por Entonces, qué no era un estaban punto, preparados entonces? porque económicamente una guerra no es como llevar a cabo algo, Sí. alimentar un ejército, armarlo. Es decir, muy bien hay que recordar la, las cosas que dejó Grau, el Huáscar, cuando se enfrentó contra la Esmeralda, los marineros siquiera estaban bien vestidos de marinero. Andaba con ropa de civil alguno. Y él lo escribe y él hace una reclamación contra el presidente de Perú para decirle, oye, mira cómo están mi gente, no sabían disparar. Bueno, cuando ya hablemos netamente del combate naval vamos a ver cómo esos detalles mostrar como evidencia la calidad de tropa que tenía Perú. ¿Ya? Entonces, por eso Perú trató de alguna forma de ganar tiempo para poder armar su ejército, prepararlo, entrenarlo y enviarlo a la guerra. Bolivia, como habíamos comenzado, o sea, cuando mencionamos, Bolivia económicamente tampoco estaba bien parado. Recordemos, sequía, terremotos. No es como algo muy favorable para un país ir a la guerra con eso. Claro que Porque la no, pues. guerra te absorbe recursos. Porque tú sacas hombres de los campos, de la empresa, de todos lados, para enviarlo a la guerra. ¿Quién cubre esos puestos? También hay que ver cómo la sociedad miraba al mundo en ese tiempo.
donde la mujer no cumplía un rol fundamental. Ah, pero te tengo un secreto. Sí, ahí, ahí vamos a entrar en fondo con eso. Pero no entres en problemas antes de... No, pero El- esos detalles marcan mucho una guerra. sí. Es lo que, por ejemplo, si avanzamos un par de siglos más, es lo que llevó a los alemanes a perder la guerra, porque tenían el mismo concepto, visión en ese tiempo, ¿ya? Donde la mujer no cumplía un rol protagónico para los nazis. Entonces, por eso era muy difícil ir a la guerra así porque sí nomás. Chile estaba un poco más preparado porque teníamos la experiencia de la guerra en Arauco, ¿ya? Mm. Estábamos preparados, teníamos tropa veterana. Y eso es muy fundamental para cualquier tipo de guerra. Tú pones a un ejército veterano frente a un gran ejército y el ejército veterano te puede enfrentar y puede dar vuelta a la situación. Lo que evidentemente durante la guerra del campo de la Alianza, fue marcado, sí, gracias a las tropas veteranas, donde vencimos un ejército muy superior. Entonces, Ahí- por eso la parte diplomática hasta el final luchan. Ya cuando Bolivia declara la guerra a Chile, porque Bolivia fue el que primero declaró la guerra, porque Chile hizo una intervención militar sin declarar la guerra. Obviamente eso lo podíamos considerar como un acto de declaración de guerra no declarado, pero Bolivia inmediatamente declara la guerra. Entonces, Perú le costó declarar la guerra. Y Chile, cuando le pide explicaciones o le exige a Perú que declare su neutralidad, y Perú no lo hace, dice que lo vamos a llevar al Congreso para votaciones, Chile dice ya, no, hasta aquí no llegamos, y declaramos la guerra a Perú y Perú lo declara la guerra a nosotros. Así, bueno, como vimos también el rompimiento del tratado, y para cerrar este capítulo y llegar al combate naval, que es el próximo, combate naval de Iquique, siempre me falta Iquique, haciendo una comparativa con Rusia-Ucrania, con respecto a de que no cualquiera se levanta un día y ataca, por lo que yo he escuchado, también de un historiador, cuenta que Rusia siempre se vio rodeado de países que se fueron incorporando a la OTAN. ¿Ya? Yo no sé si es así, si todos. Y el único escape que le quedaba era Ucrania, un país que siempre ha estado en conflicto, que todos quieren, un pedacito de tierra que como es que todos quieren. Y no sé si existe, porque aquí es lo que no sé, no sé si era un acuerdo, un tratado, una cosa de amigos, de amiguis, de que claro, que Rusia, que Ucrania, la idea que Ucrania nunca se metiera a la OTAN, fuese un país perteneciente a la OTAN, porque ahí ya Rusia se vería totalmente rodeado. Entonces, ¿es algo así que sabes tú, Alejandro, que por ahí puede ir el tema del conflicto que tenemos actualmente de guerra en el planeta? A ver, en el caso de Rusia y Ucrania, creo yo que, bueno, obviamente es difícil tener una posición neutral al respecto, pero, a ver, lo que sí es cierto es que desde la caída del muro de Berlín, una cantidad importante de países de Europa Oriental que habían pertenecido hasta esa época a la órbita soviética, fueron adhiriendo a esta organización, a este tratado de defensa mutua, que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial y con evidentes intenciones de contener una hipotética invasión rusa a Europa. Varios de estos países, de hecho, que habían sido independientes durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, y que después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna otra forma, fueron el precio que Occidente pagó, en el fondo, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, en cierta medida dijeron, bueno, para que nosotros seamos libres, vamos a tener que aceptar que Stalin va a gobernar en la práctica sobre Polonia, sobre Hungría, sobre Rumania, sobre Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Bueno, esos países obviamente después de esos años bajo la órbita soviética quedaron traumatizados, evidentemente. Cayó la cortina de hierro el año 89
y estos países inmediatamente, o una de las cosas que inmediatamente empezaron a soñar fue: queremos meternos a la OTAN porque no queremos que nos vuelva a pasar de nuevo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entrar en la OTAN para estos países era una suerte de seguro de vida. Entonces, claro, uno puede decir, pero ¿por qué los países grandes han incentivado el que los límites de la OTAN se acerquen cada vez más a la frontera rusa? Eso no es en sí mismo una provocación, preguntan, y claro, evidentemente se puede entender así. Pero si uno lo analiza de la historia de esos países chicos, uno y repasa, porque esos países literalmente han sido aplastados por lo menos una o dos veces por Rusia o por la Unión Soviética, su continuación política. Entonces uno, claro, dice, bueno, entonces se extiende, ha pasado por esto, o sea, los países chicos han consentido en esto porque ven en la OTAN su salvación al final del día, de que no les vaya a pasar de nuevo lo que ya les ha pasado antes. Y en el caso de Ucrania, bueno, la sociedad ucraniana estaba muy dividida acerca de si debían mirar a Rusia, que tienen lazos culturales comunes, o mirar más hacia Europa, porque de alguna otra forma también Ucrania ha quedado traumatizada después de los años en que ha estado metido, sea dentro del Imperio Ruso o sea dentro del Imperio Soviético. Y bueno, al final, paradójicamente, Rusia, en su afán de defender lo que siente que es propio, de alguna otra forma Ucrania también forma el corazón de su origen histórico. Kiev en particular es de alguna otra forma el origen del Estado ruso milenario. Rusia, de alguna otra forma, por querer apretar aquello que siente propio, lo que ha terminado haciendo es asfixiarlo y terminar haciendo que se le arranque. Y bueno, esto pasó sobre todo en 2014 ya. Lo que estamos viviendo ahora es la continuación de lo que empezó en 2014, cuando Rusia se anexó la península de Crimea y auspició estas dos republiquetas que ahora nuevamente dieron que hablar. Y ahora yo me atrevería a decir que deben ser muy pocos los ucranianos que en público se atreverían a manifestar una posición prorrusa, porque ya ahora sería un acto de flagrante antipatriotismo el ponerse del lado de, oye, no, pero nosotros como ucranianos debemos estar al lado de nuestros hermanos rusos. ¿Qué hermanos rusos si nos han bombardeado toda la ciudad? O sea, la noción de fraternidad ruso-ucraniana, yo creo que con esta guerra hay que darla casi por muerta. O sea, en esta guerra no hay un tratado que está roto. No, No hay una legalidad. O sea, ahí está hacemos la diferencia entre la guerra del Pacífico, que es nuestra experiencia, con lo que está pasando actualmente. Lo que pasa es que Rusia ataca a Ucrania por lo que puede conllevar a Ucrania a ingresar a la OTAN. Claro. Porque En el supuesto. Claro, si ya dejamos que Ucrania ingresa nuevamente ingresa a la OTAN, Ucrania va a querer recuperar sus territorios perdidos. Claro. Que la península de Crimea, más las otras dos repúblicas prorrusas. Llegar a pasar eso, la OTAN tiene que apoyar a Ucrania. Y ahí a Rusia se le vería muy complicado el escenario. Sí, ¿no? Y dicho, cabe agregar que Ucrania en ambas guerras mundiales ha sido el lugar el golpe de bajo vientre que le han pegado a Rusia históricamente. Los invasores se han metido por Ucrania hacia adentro. O sea, a algo le achunté. Claro, porque si tú dices, si Ucrania es como el último bastión así, no, pues tienen a Bielorrusia, que también es un lugar donde Rusia se podría defender. Pero no, es netamente estratégica, política y militar. Si dejamos que Ucrania ingrese a la OTAN, acá no pueden dar el golpe de gracia en cualquier minuto. Ya no, Rusia ya dejaría de ser como algo intimidante a las otras naciones. Y obviamente Ucrania pediría nuevamente sobre la integración de sus territorios perdidos. Eso es legítimo como cualquier otra nación. Y Crimea, si no me equivoco, era un territorio ruso, pero fue donado a Ucrania por una zarina, no me acuerdo el nombre de ella. Sí, no, bueno, fue en la época soviética, terminó siendo donado la última, en la época Claro, de Nikita Khrushchev. Claro, pero eso, es como,
pucha, no dejemos que entre Ucrania a la OTAN porque no podría ir mal. Y ahora a Rusia se le está complicando más porque quiere entrar Suecia. No, claro, Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia. Claro, O quieren sea que entrar a la OTAN. Rusia atacó por si acaso. No, para Sí, ejercer poder, fuerza. ¿Mm? O sea, claro. sí, sí, Y- pero y- y- se y sa- anticipa- y es una salió más, Claro, y salió más o menos parado mal. salió más malo el remedio que la enfermedad. Sí. Ya chicos, Aquí nosotros podríamos hacer como allá. nos vamos al otro capítulo directo al combate naval de Iquique para que Jorge pueda participar. Vamos viendo, él me va a ubicar en la, no sé cuál era chilena, cuál no era chilena, los buques, los barcos, ¿ya? Nos vemos entonces en el otro capítulo. ¿Vemos? Nos vemos.